Bueno, con la ayuda de Dios, pues vamos a estar grabando esta clase. Eh, Primeramente, los quiero invitar a ustedes para que tomen apunte muy atentamente de la clase. Ustedes saben que en la mayoría de las enseñanzas y de todo lo que vemos y estudiamos acá, es con versículos, porque hablamos es por medio de la palabra, no lo que se nos ocurre, no lo que me parece, no lo que yo pienso, no, sino que hablamos conforme a la palabra, de la misma manera cuando ustedes vayan a enseñar a alguien, hablar conforme a la palabra, no como a mí me enseñaron en la iglesia, en el instituto, en el seminario, en donde sea que haya estudiado, sino conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque si hablamos conforme a la palabra estaríamos hablando con denuedo y estaríamos hablando totalmente cierto, totalmente verdad. Entonces, con la ayuda de Dios, pues les voy a estar compartiendo pantalla. Vamos a ver las características de un nacido de nuevo. Bueno, aquí está la clase. Ustedes me dicen si la pueden ver. Sí, señor, se ve bien. Ok, listo. Entonces, como les decía, la clase se llama las características de un hijo de Dios. Entonces, esto es para que lo apliquemos primeramente a nuestras vidas, ni siquiera casi diría yo que es para que lo llevemos a la iglesia, para que lo enseñemos, sino es algo íntimo, algo personal, algo de nosotros. Esto es para que nosotros nos autoevaluemos, nos autocalifiquemos, nos autocritiquemos, veamos en qué estado estamos delante del Señor. No se vaya usted a poner a preguntarle, bueno, ¿usted cree que yo ya soy nacido de nuevo? No, no se ponga a preguntar eso, sino que esto es para que usted mismo se conozca, se evalúe, saque conclusiones, vea si hay algo que cambiar, modificar en su vida, en nuestra vida, qué tengo que hacer para que estas características de un hijo de Dios estén en mí, sean latentes en mí, sean parte de mí. Entonces, todas estas características que vamos a ver hoy, con la ayuda de Dios, es para que primeramente usted y yo nos evaluemos. No es para preguntarle al hermano, al esposo, al tío, a nadie que, oiga, ¿será que yo ya no soy de nuevo? ¿Ya nací de nuevo? No, es para que usted se evalúe delante del Señor. Es como cuando nosotros nos desnudamos y nos metemos a la ducha y ya delante de la ducha estamos totalmente desnudos para que el agua nos quite la suciedad del cuerpo. Entonces, así mismo estamos aquí prácticamente como por decirlo de alguna manera, también desnudos delante del Señor para mirarnos, para evaluarnos cómo estamos delante del Señor. Entonces, una primera característica de un hijo de Dios es que tiene comunión con Dios. Entonces nosotros debemos ver si cómo está nuestra comunión con Dios, qué tanto nos comunicamos con Él cada día, cómo estamos en cada momento, porque la comunión con Dios mucha gente piensa que es en el momento de oración. Mientras está orando, se está teniendo comunión con Dios, pero resulta que la comunión con Dios es en todo momento yo tengo que estar conectado con Dios. Decimos que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, nosotros aquí tenemos que ver, bueno, les aclaro que esta clase es según el libro de Primera de Juan. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, según el libro de Primera de Juan, estamos mirando todas estas características. Entonces, en el versículo 1, el 6, nosotros ya vemos que si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Entonces, tenemos que evaluarnos, mirar nuestro corazón, nuestra mente, si tenemos verdaderamente comunión con Dios. Un nacido de nuevo practica la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas y mentimos y decimos cosas que no son y no practicamos la verdad, pues entonces no hemos nacido de nuevo, todavía no tenemos esta característica del Señor. En nuestra boca siempre tiene que haber verdad. A mi hijo le estaba enseñando el otro día, así lo regañen, así sea lo que sea, uno no puede ir con mentiras, así sea por protegerme, por hacer quedar bien a alguien, pero nosotros no podemos
decirle mentiras a las personas, no podemos permitirnos eso de tener mentiras en nuestra boca. Un nacido de Dios anda en luz. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, vea usted y note usted la importancia de que nosotros andemos en luz. La importancia de andar en luz es que dice que Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, nuestros pecados, toda esta vida que nosotros llevamos, es importante que nosotros andemos en luz para ser limpiados de todo pecado. Recordemos que esto es un trabajo muy completo que hace el Señor en nuestras vidas por medio de la sangre del Señor Jesucristo, por medio de la vida, obra, resurrección del Señor Jesucristo. Y acá nos están indicando que también este complemento es andar en luz para que nos limpie de todo pecado. Entonces, tenemos nosotros también que andar en luz. ¿Cómo es andar en luz? Pues que nosotros andamos cumpliendo con los mandamientos del Señor, nosotros andamos haciendo las cosas que le son agradables a Él, tememos de Él. Recordemos que temer es que no es miedo, sino que nosotros le obedecemos porque le amamos, no porque sea una obligación, sino que le obedecemos porque le amamos. Entonces, la importancia de andar en luz. Evalúese usted, hermano, mírese qué tal, cómo anda en luz. El nacido de nuevo tiene comunión con otros. Dice, pero si andamos en luz, Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nosotros, cada uno hemos nacido en una familia. Yo nací en la familia Garzón, mi hermana Carmen nació en la familia Carrero, mi hermana Zenaida también, mi hermano Israel nació en la familia Soto, pero nosotros estamos hoy aquí reunidos como hermanos porque pertenecemos a la familia de Dios y tenemos comunión los unos con los otros. Por eso tenemos también ese privilegio de orar los unos por los otros, de estar pendiente de los hermanos, de cómo están, si tienen algún problema y si yo le puedo ayudar. Entonces tenemos comunión los unos con los otros. Recordemos que la palabra comunión es comunión, o sea, nos unimos en común por un mismo propósito. Entonces, un nacido de nuevo tiene comunión. Otra característica es que la palabra de Dios está en él. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, porque nosotros sí hemos pecado, sí cometimos pecado, nuestra antigua manera de vivir. Y su palabra no está en nosotros. Recordemos que la palabra de Dios está en nosotros. La palabra de Dios debe estar en nosotros. Es algo que nosotros debemos estudiarla, meditarla todos los días. También recordemos los mandamientos allá en el Antiguo Testamento, que hablar de ella, estar siempre pendiente, que colgarla en los postes de nuestras casas, hablar con nuestros hijos, aún con los nietos. Entonces la palabra de Dios siempre tiene que estar con nosotros en todo momento, en todo lugar. Mi hermano Israel nos va a hacer una pregunta. Sí, pastor. Aquí donde dice en el versículo 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pastor, aquí el apóstol Juan le escribió a una iglesia, o sea, a la iglesia, ¿verdad? A los Sí. hermanos. Que tenemos que decir siempre que somos mentirosos, No. perdón, que somos pecados, o sea, que somos, que hemos pecado y que somos pecadores, tenemos que decirlo siempre, porque porque aquí dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, o qué se está refiriendo, o a qué se refiere el apóstol cuando dice que, o sea, que si nosotros decimos, ya soy nacido de nuevo, ya todo ya pasó. Entonces, ¿eso Ok. quiere decir que nosotros le hacemos mentiroso a Dios o cómo No, está? no. Ya lo miramos acá el contexto, el texto y el contexto, porque para no hacer un pretexto. Entonces, leamos acá, bueno, leamos desde el 5 para que lo podamos entender mejor. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz
y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en luz, como él está en luz, tiene comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces aquí pasa algo muy interesante. Eh, Dice que si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. También dice que si andamos en luz, porque Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, bueno, pues entonces esa sangre de Jesús es la que dice que nos limpia de todo pecado. ¿Qué se refiere aquí? Dice en el 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque nosotros sí teníamos pecado. Recordemos que nacimos con la naturaleza pecaminosa. Pablo no está diciendo que perseveramos o que insistimos o que aún seguimos pecando, sino que en nosotros, en nuestra naturaleza, sí había ese don de pecar, esa naturaleza pecaminosa. Entonces dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Note usted que en cierta forma también le está hablando a personas que no habían nacido de nuevo, sino que él estaba dándole como a las personas como esa palabra de ánimo, porque mucha gente, ustedes se dan cuenta, muchas personas creen que porque uno va a la iglesia, ya uno es un santo, pero no por ir a la iglesia nosotros somos santos, sino que nosotros, si nos hemos santificado, si no cometemos pecado, es porque le hemos conocido a Él. Entonces acá dice Pablo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces aquí Pablo les está refiriendo es que sí, efectivamente ellos habían nacido en pecado, no tanto para que lo vean a él como un santo ni nada, porque pues él también tuvo su proceso, él también tuvo que nacer de nuevo, él también tuvo que conocer al Señor y aunque en el momento en que él escribió esta carta, él ya hubiera nacido de nuevo, él ya fuera salvo, él ya fuera limpio, él tenía que darle también la esperanza a las personas, y esto es darle esperanza a las personas de que sí se puede salir de esa naturaleza pecaminosa. Permítame un momentico y terminamos acá. Dice, si confesamos nuestros pecados, entonces aquí Pablo les comienza a dar la solución. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, les estaba diciendo que sí, efectivamente habíamos nacido con naturaleza pecaminosa, que habíamos pecado, pero también les da ahí la solución. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces dice, y si decimos que hemos pecado, que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. O sea, que nosotros sí cometimos pecado, que sí esto, pero también le está dando la solución. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No que persevere en el pecado, no que se quede allá, sino que sí hay una solución para ese pecado. ¿Qué nos iba a decir, hermano Israel? Sí, pastor, muchas gracias. Bonita explicación. Solo quería saber si es esto lo que yo entendí. O sea, el pecado que está diciendo el apóstol Juan acá, esos pecados son los que nos han sido borrados. Sí, también, pero él lo que les está hablando, le está hablando es como a gente que aún está perseverando en el pecado, pero de igual manera le está mostrando la solución, la salida, ¿sí? Él se está mostrando en cierta forma, se está mostrando como si aún fuera pecador por la forma en la que escribió esto, ¿sí? Pero si nosotros nos damos cuenta, pues Pablo también decía que él se hacía incircunciso con los incircuncisos,
bueno, también lo que hizo Jesús, que él iba y decía, no es este el que se la pasa con las rameras, con los publicanos, con los cobradores de impuestos y todo eso, pero no es porque ellos fueran así, sino porque tenían una misión específica de ir a llevarles las buenas nuevas a estas personas. Acá uno puede notar que Pablo también estaba haciendo lo mismo, no que él fuera un pecador, no que él estuviera cometiendo pecado, pero sí le estaba dando a las personas la forma de que los que aún no están perseverando, los que aún están allá, sí hay una solución, sí hay una palabra de ánimo para que las personas también puedan salir de ahí. Mm. Sí, pastor, yo entiendo que sí se está hablando de los pecados antes de nacer de nuevo, ¿va? Porque yo estoy viendo aquí más adelante también el apóstol habla otra vez ahí en el capítulo 3 versículo 6 donde dice que el que está en él no puede pecar, o sea, Ujú. él dice que no está el pecado en él. Vamos a ver si todo aquel que permanece en él, dice, no peca. Todo aquel que Pero peca no si le se ha da visto cuenta ni que le él ha entra como de una manera muy sutil, él no entra atacando a las personas. Oiga, ustedes son pecadores, ustedes se van para el infierno, ustedes se arrepientan, generación de víboras. En ningún momento él usó eso, sino que al principio él como que se identifica con ellos, él como que se identifica con ellos. ¿Sí? Y después le dice, no, pero vea, la solución es que si ustedes confiesan sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Entonces ahí en el versículo 10 como que Él vuelve a retomar el tema y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentirosos. O sea, Él estaba refiriendo de que sí se había cometido pecado, que efectivamente sí se había dado pecado, pero ya en el versículo anterior les había dado la solución. Y cuando pasa al capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, él comienza a darle las buenas nuevas a las personas, comienza a identificarse con ellos, se identifica con ellos en el pecado, pero les está dando la solución y de una vez les da como por decir el mandamiento. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Él no le está diciendo que perseveren en el pecado, que sigan ahí, o que muy bien lo que están diciendo, de pronto algo como lo que se hace en la iglesia tradicional, ¿no? El otro día estaban entrevistando al Papa y la gente le pregunta, ¿y usted qué piensa del homosexualismo? No, pues que no, que está muy bien, que son personas, que no sé qué, que sé cuántas. Él se identificó con el pecador, claro que sí, pero les alcahueteó el pecado. Aquí Pablo no está haciendo eso. Se identifica con el pecador, les hace ver que él también era pecador, pero que hay una solución, que confiesa sus pecados porque él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y también le dice que no pequemos y que si alguno hubiere pecado, pues tenemos abogado. ¿Sí? Pero ahorita también le va a dar otras cositas aquí. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que esto no era de un club, no era de un grupo en específico, sino es para todo el mundo. No sé qué dice mi hermano Israel. Sí, pastor, el problema, bueno, la vez pasada que estudiamos esto, yo me acuerdo que quedé con duda, pastor, sobre estos 3 puntos. Ahorita ya le expliqué dos, ¿verdad? Donde el apóstol dice que si nosotros decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso a él. El otro es que si nosotros estamos en él, no podemos pecar. Ahora, el otro punto es que está más adelante, es que aquel que dice pecado de muerte, pastor, donde él dice, bueno, hay pecados que son de muerte, a esos yo no pido que oren por ellos, algo así. Sí. Entonces, pero lo que me lleva a mí a hacer esta pregunta, pastor, es muy importante para mí porque eh, miremos los personajes bíblicos. Hablo de Sansón, de David, que dice que es conforme al corazón de Dios,
el gran hombre que es sabio, Salomón, bueno, fueron, a ver si me hago explicar, fueron como por ejemplo vencidos por el pecado, ¿verdad, pastor? No sé Sí, si me entiende de esa sí, sí, manera, sí, sí. pongámosle. Pongámosle Salomón, el rey Salomón, un gran eh, hombre, por decirlo así, con una Sabio. gran sabiduría. Dice que no hay otro hombre que tenga esa sabiduría sobre la tierra que él tuvo, ¿verdad? Y David, Sí, entonces ellos cedieron al pecado. Ahora, ¿qué nos puede garantizar a nosotros? Por ejemplo, el apóstol dice en el 2, ¿verdad? Hijitos míos, escribo esto para que no pequéis. O sea, está ahí, ¿verdad, pastor? Está sí. latente. Entonces, esto es muy bonito, Muy pastor, porque interesante. muy interesante. Por ejemplo, yo puedo subir a un púlpito y decir, bueno, todos nosotros somos pecadores. Ahora confesemos nuestro pecado y, ¿verdad? Entonces, yo entiendo de esta manera y disculpe, pastor, por haber quitado este tiempo, porque No, no, me no, no. quería Esto es salir muy de bueno. dudas, pastor. No, pero es que es muy bueno. Por ejemplo, nosotros ya hoy podemos ver que tenemos una gran ventaja con respecto a David, a Salomón, bueno, estos tres personajes que usted menciona, y yo pensaría que aún del mismo Pablo tenemos una ventaja sobre ellos. Pablo, aquí nosotros podemos aquí identificar cómo él está haciendo su trabajo, él se está identificando con los pecadores, les está dando más adelante, pues mi hermano se me adelantó, pero sí, igualmente es válido, les está diciendo, les escribo estas cosas para que no pequéis. Y si han pecado, más adelante está pues el versículo que nos nombraba el hermano, que no, sí, esto es para que ya no pequen. O sea, Él nos está dando la solución y ya la solución también nosotros la hemos estudiado, que consiste en nacer de nuevo. ¿Cómo así que consiste en nacer de nuevo? Sí, pues es que el que nació de Dios no peca, así de sencillo. ¿Por qué no peca? Pues porque eso ya no está en su naturaleza. Entonces, ¿qué podemos nosotros sacar como conclusión? Que Sansón, que David, que Salomón, sí, aún en algunas partes uno podría ver que aún el mismo Pablo todavía no había nacido de nuevo porque le quedaban algunas secuelitas por ahí, algunas cositas por ahí. ¿Cuál es la ventaja y a qué me refiero yo? La ventaja es que nosotros sí ya sabemos que el Señor nos quita ese corazón pecaminoso, nos da uno nuevo y nosotros podemos ya hoy en día decir que la palabra de Dios mora en nosotros, que somos nacidos de nuevo, que tenemos una mente renovada y que nuestro corazón es un corazón nuevo donde habita el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que nosotros podamos ver estos temas, estos puntos e identificarnos a nosotros mismos si estamos fallando en algo. ¿Sí, hermano? Perdón, pastor, es que yo creo que no lo voy a dejar mucho tiempo, pero es que se me surgió otra pregunta. Sí, señor. Fíjate, cuando usted dice que la ventaja, no lo ha dicho, ¿verdad? Pero ya le entendí que se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, Ahora, sí, cuando David fue ungido por el profeta Samuel, porque el ungimiento es símbolo del Espíritu Santo que al momento de ser ungido, pues ya Dios como que ya su presencia ya se hace parte de la vida del rey David. Pero usted me dirá si desde ahí, desde el ungimiento de David, el Señor lo acompañó o no sé si me puede dar una pequeña sí, sí. explicación. No, sí, el Señor lo acompañó y justamente pues el que los ungiera era para eso, para capacitarlos para el ministerio. Pero note usted entre estos personajes que usted mencionó, sin salirnos a más, sino porque hay más, pero esos que usted mencionó, Sansón, David, Salomón, a ellos, yo le pregunto, hermano, a usted, a ellos, ¿quién los obligó a pecar? Después de haber tenido todo lo que tenían, pero a ellos, ¿quién los obligó a pecar? ¿Qué dice, hermano Israel? Bueno, miremos el pecado que tuvo David, ¿verdad? Que fue adulterio, homicida, pero comenzó con el adulterio, ¿verdad? Que ¿Y quién lo codició, obligó a él a hacer eso? bueno, yo digo que es de su propia naturaleza, ¿no, pastor?
Él estaba ahí desocupado y llegó y vio a la muchacha allá al otro lado y de una vez se puso a maquinar. O sea que era una persona desocupada, no estaba ocupado, no estaba trabajando, no estaba haciendo nada, no estaba, como decir hoy en día nosotros en la iglesia, no estaba leyendo, no estaba preparándose, estaba ocioso. ¿Sí? Y decían, así como decía la abuelita por ahí, una mente ociosa es el taller del enemigo. Y él le dio espacio a eso. Abandonó, o sea, abandonó la guerra porque la Biblia dice que se quedó y el ejército se fue a la guerra, ¿verdad, pastor? Sí, o sea, él no hizo lo que tenía que hacer, no se dedicó a hacer lo que tenía que hacer, sino que vio a una chica, le gustó y más bien se puso a, como decimos acá, a meter la pata, ¿sí? Y una embarrada lo llevó a la otra y la otra a otra y así para un error se tapa con otro error más grande y ese error más grande se tapa con otro aún más grande según el pensamiento de nosotros. Y eso pues siempre va a traer calamidad. En el caso de él le trajo dolor, le trajo angustia, le trajo, bueno, pues ya nosotros más o menos conocemos la historia, pero sí, lo que podemos decir es que le dolió mucho el haberse decidido por el pecado. Pero él estaba ungido, él hubiera podido decir, no, yo sigo firme, me mantengo firme. Y por eso lo que mi hermano Israel ahorita decía es bastante importante. Aquí Pablo está diciendo, uy, pero ¿cómo así? O sea, que los pecadores y que si no he pecado y que hago mentiroso a Dios y que esto, entonces uno podría en un momento dado decir, no, es que yo puedo pecar porque hay otros que pecaron. No, aquí Pablo les está diciendo, esto les escribo para que no pequen. Y si de pronto alguno ha pecado, pues que no sea porque así como ellos que se lo propusieron y esto, sino que tenemos nosotros que saber que el pecado siempre nos va a acarrear dolores de cabeza, nos va a acarrear lágrimas, nos va a acarrear todo lo malo. Por eso él lo advierte, estas cosas las escribo para que no lo hagan y que el nacido de nuevo no peca. Entonces, nosotros sí, esa es la ventaja a la que nos referíamos, y nosotros sí ya tenemos la completa toda la Biblia la tenemos para estudiarla, para comprenderla, para aplicarla, que fue lo que aquellos hombres no tuvieron. Y es una ventaja que nosotros tenemos también, que cuando tenemos el corazón que el Señor nos da, pone su Espíritu Santo dentro de nosotros y eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a la hora de renunciar al pecado, ¿sí? Entonces, pues bueno, como estas son las características de los hijos de Dios, es para que nosotros veamos qué características tenemos de nacido de Dios. Si usted de pronto dice, uy, yo no tengo esta, pues entonces pongámonos a trabajar ahí, póngase a trabajar ahí en esa, para que todas estas características nosotros las podamos tener y estar completamente seguros de que hemos nacido de nuevo. De pronto hay alguna pregunta, hermano Israel, antes de seguir. No, pastor, muchas gracias. Bueno, igual yo sé que vamos avanzando y se van a entender más cositas por acá. Bueno, dice que el nacido de nuevo guarda los mandamientos. Entonces, esto sí tengámoslo muy importante. Nosotros guardamos los mandamientos, no por miedo, no por temor, sino que nosotros guardamos los mandamientos. Es más, dice la escritura que amamos los mandamientos. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, los mandamientos son gravosos. ¿Sí? Dice, y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, guardamos sus mandamientos. Esa es otra de las características de un nacido de nuevo. El nacido de nuevo guarda la palabra de Dios. O sea, para él, para el nacido de Dios, la palabra de Dios es un tesoro que lleva guardado en su corazón. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Entonces, cuando nosotros guardamos su palabra, guardar su palabra es que nosotros la obedecemos, que nosotros la estudiamos, la escudriñamos, meditamos en ella. Dice que de día, de noche, en todo momento, que cuando vayamos por el camino, que cuando hablemos con el vecino, con cualquier persona. Entonces nosotros siempre estamos guardando su palabra, pero para guardar su palabra es importante conocerla.
¿sí? El nacido de Dios dice que el amor de Dios sea perfeccionado en él. Cuando una persona ha nacido de nuevo, cuando nosotros ya hemos nacido de nuevo, nosotros nos vamos a dar cuenta que amamos a las otras personas y que nos duele el pecado de las otras personas. Cuando nosotros vemos a alguien en pecado, nosotros lo que hacemos es orar, pedirle al Señor que por favor salve a esa persona. Cuando nosotros vemos al borracho, a la prostituta, al mendigo, al alcohólico, Señor, sálvalo, porque el amor de Dios se está perfeccionando en cada uno de nosotros. Entonces, esta característica es que el amor, cuando se perfecciona el amor de nosotros, nosotros nos dolemos por las demás personas y oramos e intercedemos por los demás y le pedimos al Señor que los salve. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, cuando nosotros cumplimos con este requisito de un nacido de nuevo, es que el amor de Dios se perfeccione con nosotros. ¿Y cómo se perfecciona? Porque sabemos que estamos en Él. Dice que guardamos su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces es guardar su palabra y para guardarla hay que conocerla. Otra característica es que anda como Jesús anduvo. O sea, nosotros somos otros Jesús aquí en la tierra. No como Él estuvo con sus discípulos, no, sino a la forma de hoy, de nosotros. Dice que andamos como Jesús anduvo. Dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, nosotros somos otro Jesús. ¿Sí? ¿A qué se dedicaba él? Por eso la importancia y las clases que tuvimos de conocerlo, de saber cómo es, a qué se dedicaba, qué hacía, cómo pensaba, todo acerca del Señor Jesús, porque nosotros debemos andar como Él anduvo. Y esta es una característica que siempre nosotros debemos tener en cuenta en nuestro diario vivir, en nuestras decisiones, en todo lo que hagamos, andar como Jesús anduvo. ¿Cómo era que él andaba? Pues entonces tengo que ir a la escritura, meditar, ver qué es lo que él hacía, cómo lo hacía y de qué manera, para qué servía, cuáles eran las consecuencias, cuáles eran los propósitos, qué Dios quería en él. Entonces, el nacido nuevo anda como Jesús anduvo. La importancia ahí de que nosotros andemos como Él anduvo y conocerlo, porque la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a Jesús. Entonces, el nacido de nuevo anda como Jesús anduvo. El nacido de nuevo ama a su hermano. Entonces, una característica que nosotros debemos tener es que amamos a nuestro hermano, no solamente los que nacieron de nuestra misma mamá y nuestro mismo papá, sino que también amamos a las personas de las iglesias. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces nosotros sentimos el amor por las personas que nos rodean, por nuestros hermanos. Entonces nosotros sentimos amor. Cuando sentimos amor, debemos saber cómo los ayudamos, cómo los bendecimos, oramos por él, que es lo más importante, orar por estas personas, que si de pronto a algún hermano le falta alguna cosa, pues entonces oramos para que el Señor le sea proveyendo. Si yo le puedo ayudar en algo, pues también lo hago porque una de las características es que aman a su hermano. Entonces, si yo quiero saber si soy nacido de nuevo o no, entonces me puedo mirar en el espejo y ver si amo a mi hermano. Si no me duele lo que el hermano está viviendo, pues ahí hay algo para revisar en mí. Otra característica es sus pecados han sido perdonados. Tengo que yo estar seguro de que mis pecados han sido perdonados. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, pues porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces, yo como nacido de nuevo tengo que estar seguro que por más tremendos que hayan sido los pecados que cometí, tengo que estar seguro de que el Señor me los ha perdonado, que ya no tengo una cuenta pendiente, que no hay nada escrito ya en el libro de las obras, sino que tengo que estar seguro que mis pecados han sido perdonados. ¿Cómo los perdonó el Señor? Pues echándolos al fondo de la mar, donde nunca más se van a borrar, no, nunca más se va a acordar de ellos, han sido borrados del libro de mis obras, ya no hay acta de decretos que me sea contraria, entonces tengo que estar seguro de que el Señor sí me perdonó. Recordemos que hace unas clases vimos la importancia de recibir el perdón. Sí, es importante que nosotros recibamos el perdón. Que el Señor nos perdona confesando nuestros pecados, todo lo que cometimos, todo lo que hicimos, sí, pero es importante que recibamos el perdón para yo poder estar
seguro de que mis pecados han sido perdonados. Y esa es una característica de un nacido de Dios. Otra característica es que conoce a Dios, ¿sí? Dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que desde el principio, o, perdón, al que desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Entonces, es importante que nosotros, como hijos de Dios, conozcamos al Padre, ¿sí? Nosotros recuerden que conocer al Padre es también por medio de la Escritura y por medio del Señor Jesús, porque el Señor Jesús tenía todas las características del Padre. Entonces, nosotros, si queremos conocer a Dios, si uno de los requisitos para ser nacido de nuevo es conocer a Dios, entonces tenemos que hacerlo, conocer a Dios, conocerlo a través de Jesús, conocerlo a través de su naturaleza, ver por las escrituras cómo el Señor quiere en nosotros, cuál es su propósito, qué es lo que Él quiere, para dónde vamos. Entonces es conocerlo. Otra característica es que ha vencido al maligno. Eh, bueno, en muchas iglesias ustedes se van a dar cuenta que esto es muy importante para muchas iglesias, para muchas congregaciones. El nacido nuevo ha vencido al mundo y de hecho, pues muchas personas se dedican a la guerra espiritual, a echar fuera demonios, a patearlo, a cachetearlo, a bofetearlo, a pisotearlo, bueno, en fin, muchas cosas que tiene la iglesia. Bueno, las iglesias y algunas denominaciones. Pero dice que el que ha nacido de nuevo ha vencido al maligno. Dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Entonces, el nacido de nuevo que ha vencido al maligno no es porque él sea muy bueno para orar, no es porque él en la iglesia hizo un curso para reprender demonios, no es por eso, sino que la escritura dice que el que ha nacido de nuevo, el maligno no le toca. Dice que puede mandar de pronto dardos, cosas así, pero al fin y al cabo el maligno no le toca, o sea, no tiene nada que ver conmigo, el maligno no tiene que ver nada conmigo. Y si se llegara a presentar o alguna cosa, simplemente tengo que reprenderlo, echarlo fuera, las tinieblas de afuera y ya. No tengo nada más que hacer allá con eso. Entonces tengo que estar seguro que si soy nacido de nuevo, ya he vencido al maligno. El maligno no me puede tocar. El maligno no tiene potestad conmigo y no tiene ningún acta ni nada conmigo. Y también importante que nosotros le pidamos en oración al Señor que no le autorice, no le permita que me toque, ni aún ni siquiera que me voltee a mirar. Entonces, el nacido de nuevo ha vencido al maligno. Otra característica es que la palabra de Dios permanece en él. Ustedes se pueden dar cuenta que cuando uno conoce de Dios, cuando uno nace de nuevo, ya uno comienza a hablar como si fuera una Biblia, como sus palabras ya no son las mismas, sino que en nosotros hay un lenguaje diferente y eso lo va a notar la gente. Pero primeramente tenemos que notarlo nosotros, que la palabra de Dios permanece en él, o sea que hablamos conforme a las escrituras, no hablamos de forma pesimista, no hablamos tampoco de forma optimista, porque el optimismo es que yo puedo, yo esto, yo aquello, yo sí, yo esto. No, el optimismo no es conforme a Dios, sino que simple y sencillamente el Señor me ha enseñado que para Él no hay nada imposible, que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso no tiene nada que ver con el optimismo, sino que es simplemente mi confianza puesta totalmente en Dios. Entonces, la palabra de Dios permanece en mí y no lo dudo, ¿sí? No, no hay nada de duda. El nacido de nuevo no ama al mundo. Dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces es algo muy similar a lo que vimos en la clase anterior, que no me afecta la Navidad, no me afecta el Halloween, no me afectan los cumpleaños, ninguna celebración del mundo ni nada de eso no me afecta, aunque pues tampoco es que tenga yo prohibido no ir a un cumpleaños, no ir a nada de eso, pues no, no es que Dios me prohíba, sino que para mí eso es irrelevante, no tiene importancia, si lo hago de pronto por acompañar a un familiar, a un amigo, a alguna cosa, pero no afecta mi fe, no me interesa si me dan regalos en Navidad, no me preocupa si me dan el feliz año nuevo, no, eso no,
no me preocupa ninguna de las cosas del mundo, lo que el mundo puede hacer, lo que el mundo puede ofrecer, no me preocupa. No amo las cosas del mundo, porque mi pensamiento y mi corazón están puestos es en el Señor. Bueno, miramos por acá otra característica. Hacer la voluntad del Padre. Entonces, el nacido de Dios hace la voluntad del Padre. Dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando nosotros ya hemos nacido de nuevo, hacemos la voluntad del Padre. O sea, hacemos lo que le es agradable a Él. ¿Sí? Nosotros ya en ese caso no tendríamos nada que ver con el pecado, ni con el mundo, ni con el enemigo, sino que simple y sencillamente hacemos y vivimos haciendo la voluntad del Padre. Entonces esa es una característica que también está entre un nacido de Dios. Otra es que tiene la unción del Santo y conoce todas las cosas. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo es la unción del Santo? Pues entonces que el Espíritu Santo dice que viene a morar en nosotros, que somos capacitados, que somos investidos del poder de lo alto, y ese poder de lo alto nos capacita para hacer milagros, señales, prodigios, ¿sí? Es la unción del Santo que nos capacita para hacer cosas que nadie más puede hacer, sino solamente el Espíritu Santo a través del que le cree, a través del que le teme, a través del que le obedece, ¿sí? Y conocéis todas las cosas. Entonces no quiere decir que es que sea un sabio, sino que el Espíritu Santo nos capacita para discernir entre el bien y el mal. Él nos da inteligencia, nos da sabiduría. Ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo, el mismo Dios, la misma transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, nos hace personas más inteligentes. Entonces, el nacido de Dios tiene la unción del Santo y conoce todas las cosas. Con respecto a las escrituras, ¿no? Porque pues uno no puede decir, yo nací de nuevo y conozco todos los secretos de la NASA, no se está refiriendo a eso, sino en cuanto al bien y al mal. ¿Qué es lo que le conviene a la persona? ¿Qué no es lo que le conviene? Entonces conocemos lo que es bueno, lo que es malo, sabemos discernir y sabemos escoger. El nacido de Dios confía en Jesús. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces el nacido de Dios confía en Jesús. Nosotros muy probablemente no lo hayamos visto físicamente, pero sabemos que Él existió, que Él estuvo en la tierra, hizo todo lo que hizo por nosotros. Entonces nuestra confianza está puesta en su obra redentora en cada uno de nosotros. Muchas personas pueden decir, no, pero es que ustedes nunca lo han visto. Pues muy probablemente muchos no lo han visto, otros lo hemos visto a través de lo que hemos aprendido de él, algunas personas se les ha revelado en sueños y bueno, tenemos diferentes formas, pero aquí lo importante no es que lo hayamos visto, sino que confiemos en él, en lo que él hace, en lo que él tiene para cada uno de nosotros. El nacido de Dios permanece en el Hijo y en el Padre. Entonces, esto es muy similar lo uno con lo otro, que confiamos en Jesús, pero permanecemos en el Hijo y en el Padre. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces es permanecer en el Hijo y en el Padre. No nos salgamos de ahí, porque ¿qué pasa cuando nos salimos de ahí? Lo que estábamos hablando ahorita, lo que le pasó a Sansón, lo que le pasó a David, lo que le pasó a Salomón. Entonces, ellos en un momento dado decidieron salirse de esa voluntad de Dios, no permanecer en Dios, sino que se salen y cuando uno se sale, pues acarrea consecuencias. Entonces, cuando yo soy nacido de Dios, permanezco en el Hijo y permanezco en el Padre. No me dejo arrastrar de ninguna otra cosa diferente. El nacido de Dios hace justicia, ¿sí? Recordemos que un nacido de Dios no le gusta, no se goza de la injusticia. Cuando nosotros amamos, no nos gustamos, no nos atrae la injusticia. Dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo lo que Él hace, lo que Él hace justicia, es nacido de Él.
Entonces, que nosotros seamos justos, que nosotros seamos personas coherentes delante del Señor, que nosotros vengamos a la presencia del Señor para que no tomemos decisiones equivocadas, para que no vayamos a favor o en contra de alguien, sino que seamos personas justas, que nos parezcamos al Señor, hasta en eso, que seamos personas justas, que hacemos justicia y que permanecemos en ella. Dice, el mundo no le conoce. Entonces, un nacido de Dios no necesita tanto de ser famoso, conocido, sino que el mundo no le conoce. ¿En cuanto a qué? Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, ¿por qué no le conoce? Porque en el mundo no está el amor de Dios. ¿Sí? En el mundo no está el amor de Dios y por eso no nos conoce, porque ellos no tienen el amor de Dios. En cambio, en nosotros está el amor de Dios morando en cada uno de nosotros. No nos preocupemos si no somos famosos o reconocidos, sino que tenemos que preocuparnos por ser famosos y reconocidos delante del Señor. Ahí sí es donde nosotros debemos tener, dice que hallemos gracia, gloria, honra, inmortalidad delante de Él. Ahí sí, pero no nos preocupemos si el mundo no nos reconoce, porque es que en el mundo no está el amor de Dios. El nacido de Dios se purifica a sí mismo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se nos ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, el nacido de Dios se purifica a sí mismo, no por lo que Él hace o por lo que Él es o por lo que Él tiene, sino que el nacido de Dios se purifica a sí mismo por medio del conocimiento y por medio de Dios que le ha dado gracia a Él y que le da las características de un hijo de Dios. Bueno, aquí tenemos, el sonido está, dice que el sonido está un poquito mal, ¿se está escuchando mal o si se alcanza a entender? Pastor, ¿se entiende bien? Ah, ok, ok. Bueno, sí, y les agradezco cualquier cosita porque de pronto me quedo aquí hablando solo. Bueno, otra característica es que no peca. Así de sencillo, como nos estaba indicando ahorita nuestro hermano Israel, dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Entonces, esta característica puede causarle controversia a las personas porque dicen, no, es que yo conozco tal persona que dice que es nacido de nuevo, pero aún así lo he visto en pecado, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, de los personajes de los que estábamos hablando ahorita, que ellos por su propia decisión decidieron pecar, salir y hacer pecado en su corazón, ¿sí? Me impresiona muchísimo, por lo menos el caso de Salomón, que siendo el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, y aún así decidió pecar. Pero el nacido de Dios no peca. Es así que es una característica importante que nosotros debemos tener en cuenta. Que el pecado no nos haga mella en nosotros, que el pecado no nos atraiga, que el pecado no nos seduzca, que la concupiscencia de nosotros ya se haya muerto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el nacido de Dios no peca, o sea, el pecado ya no tiene que estar en la persona. Si nosotros queremos ser como Jesús, recordemos que el Señor Jesús nunca pecó, en Él nunca hubo pecado, no se halló pecado por su misma naturaleza. Entonces, si nosotros tenemos esa naturaleza del Señor, en nosotros no puede haber pecado. Y si aquí, como lo decía Pablo, y si alguno hubiera pecado, pues abogado tenemos para con el Señor. No quiere decir esto que, no, yo voy y peco y el Señor me va a perdonar, porque así no es la manera como Dios lo quiere hacer en nosotros. Es un pecado intencional, de pronto, digamos, en el caso de una noticia, que escuché una noticia, la compartí con otras personas, pero resulta que esa noticia no era cierta. Entonces es un caso, una excepción en la que pequé, pero no porque yo me lo propuse o porque lo premeditara o porque dije en mi corazón voy a hacer esto, no por eso, sino porque fue algo ocasional, algo que no yo estaba dispuesto a ser consciente del pecado. Dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, hombre. Pero lo que sí tenemos que tener en claro, y en este punto tenerlo bien en claro,
es que el nacido de Dios no peca. Otra característica es que no practica el pecado y no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque su naturaleza nueva le va a impedir pecar, así como se lo impidió al Señor Jesús. Y también es importante que nosotros veamos y nos autoevaluemos de que el nacido de Dios no practica el pecado y no puede pecar porque eso ya no es parte de su naturaleza. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede pecar. Pues es porque ya no está en su naturaleza. Cuando uno no es nacido de Dios, lo difícil es no pecar. ¿Por qué? Porque el humano nace con esa naturaleza pecaminosa y él es una fábrica productora de pecado. Entonces, básicamente todo lo que hace la persona es pecado. Aún hasta sus buenas acciones, muchas de ellas se terminan convirtiendo en pecado porque no han nacido de nuevo, porque no han nacido de Dios. Pero simple y sencillamente el que no practica el pecado, no puede pecar porque ha nacido de Dios. Entonces tengámoslo bien en cuenta, que nosotros no pecamos porque seamos los santurrones o por eso, sino porque es que simplemente ya no está en nuestra naturaleza. Y cada uno de nosotros esto debemos experimentarlo. Qué sensación tan bonita es uno ir por cualquier parte y el pecado ya no me afecta. Ya no estoy pensando en cómo hacer el daño, ni estoy pensando cómo robar, ni estoy pensando en un chisme, ni nada de eso. Lo más hermoso he visto yo que uno puede experimentar como creyente es que el pecado no está en nosotros y que no puedo pecar. No puedo pecar, o sea, no está en mi naturaleza. Esta es una sensación de que los invito para que todos y cada uno de nosotros la podamos vivir, la podamos experimentar en nuestras vidas. Otra característica de un nacido nuevo es que la simiente de Dios permanece en él. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Entonces, el nacido de Dios tiene la simiente de Dios en nosotros. Eso impide que nosotros pequemos. Entonces, nosotros tenemos que decir, Señor, si yo cometo pecado o me propuse hacer un pecado, entonces eso quiere decir que la simiente de Dios no está en mí. Pero necesito que la simiente del Señor permanezca en mí para poder ser ese hijo de Dios. Perfecto. Ese hijo de Dios que no peca, que no puede pecar porque su naturaleza se lo impide, porque el pecado ya no mora en él, el pecado ya no habita en él. Bueno, miramos aquí otra característica. Otra característica es que ha pasado de muerte a vida. Recordemos que nosotros cuando no habíamos nacido de nuevo, pues éramos muertos en vida, estábamos separados de Dios y si nos moríamos físicamente tendríamos que ir a pasar por una muerte perpetua en el infierno. Entonces, hemos pasado de muerte a vida. El Señor nos dio esa resurrección, ¿sí? Perfecta, completa y suficiente. Ahora tenemos vida espiritual, ahora tenemos vida para poder vivir y vida eterna para poder vivir en abundancia. El nacido de Dios ha pasado de muerte a vida y si nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una característica, o para que usted sepa si ha nacido de Dios, es porque amamos a las personas, porque amamos a nuestros hermanos, porque cuando nosotros verdaderamente amamos, oramos por las personas, intercedemos por ellas, aún por los que nos han ofendido. Entonces nosotros pedimos perdón por aquel que nos ha ofendido, pedimos perdón por él, lo perdonamos y borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el nacido de Dios ha pasado de muerte a vida. El que no ha nacido de Dios ve cómo se venga, ve cómo se desquita, ve cómo hace, pero eso no se queda así, porque siempre tiene que buscar la venganza. Pero el nacido de Dios no le preocupa eso. Ha pasado de muerte a vida. El nacido de Dios ama de hecho y en verdad. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, el nacido de Dios tiene en sí mismo que
permanece en verdad. Dice, hijitos míos, no amen de palabra, porque muchas personas aman de palabra o de lengua, sino que amemos es que se nos note, que en verdad se nos note que es de hecho y en verdad. Entonces el nacido de nuevo ama de verdad, no de lengua, no por por quedar bien con las demás personas, sino porque es algo que verdaderamente se siente desde lo profundo de su corazón. El nacido de nuevo, su corazón no le reprende y tiene confianza en Dios. Entonces, cuando una persona hace algo, se da cuenta de que está haciendo algo malo. Pero cuando un nacido de nuevo hace algo, dice que su corazón no le reprende y su confianza está en Dios. Entonces, para que nosotros podamos hacer algo, alguna cosa, sea un negocio, sea un trabajo, cualquier cosa que sea, el nacido de Dios tiene su confianza puesta en Dios. Dice, amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, eso es lo que nos va a dar la tranquilidad de poder iniciar un trabajo, de poder iniciar un negocio, de poderle hablar a alguien, de poder compartir con otra persona. Es que en nuestro corazón hay paz, ¿sí? El corazón de Dios es el que nos puede guiar a nosotros. Y dice que no le reprende porque nuestra confianza está puesta totalmente en el Señor. Dice que el nacido de Dios, cualquier cosa que le pida, la recibe porque hace lo que le agrada. Esto es importante en cuanto también a la oración. Dice, cualquier cosa que le pide, la recibe porque hace lo agradable. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sí? Muchas veces uno puede decir, ay, es que yo oro y oro y oro por alguna cosa y el Señor no me responde y el Señor no, pues entonces evalúese esto. Dice y que cualquier cosa que le pidamos la recibimos, pero ¿cómo? ¿Por qué la recibimos? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Nosotros a veces pedimos algo, pero no hacemos cosas que son agradables del Señor. No son agradables delante del Señor y aún así esperamos recibirlas. Pero el nacido de nuevo dice que cualquier cosa que le pide al Señor la recibe. ¿Y por qué la recibe? Porque guarda sus mandamientos, ¿sí? Porque hay ese temor reverente delante del Señor, guarda sus mandamientos y hace las cosas que son agradables para el Señor, ¿sí? Entonces, la importancia de conocer al Señor para saber qué es lo que le agrada a Él. El nacido de nuevo cree en el nombre de Jesús. Entonces dice, y este es su mandamiento, que creamos en el Hijo, en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, importante que nosotros creamos en el nombre de Jesús, que el nombre de Jesús tiene poder para echar fuera demonios, para limpiar leprosos, para sanar enfermos, ¿sí? Para que aún cualquier montaña se mueva de su lugar, porque el nombre de Jesús tiene poder y es en el nombre de Jesús. Note que, bueno, aquí en este momento la palabra de Dios dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado, ¿sí? Entonces en nosotros está el amor, creemos en el Señor Jesucristo y creemos en su nombre porque este nombre tiene poder. Y en el nombre de Jesús se sujeta y se dobla toda rodilla y toda potestad es dada y sujeta al nombre del Señor Jesús. Bueno, miramos aquí otra característica. Tiene el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros somos nacidos, bueno, tenemos que tener la certeza de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu nos lo ha dado, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, esta característica es muy importante que la tengamos en cuenta, porque dice que y sabemos que en Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, el Espíritu de Dios va a permanecer en nosotros. Esta característica es bastante importante que nosotros la tenemos porque la persona que no ha nacido de Dios no puede tener el Espíritu de Dios morando en él. Entonces, el nacido de Dios tiene el Espíritu de Dios morando en él, tiene el Espíritu de Dios en él.
Entonces es importante esta característica. Recordemos también que esta característica nos capacita para que podamos entrar al reino de los cielos. O sea que es de suprema importancia que el Espíritu de Dios, que tengamos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Otra característica de una ciudad de Dios es que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias dicen, no, es que Jesús era Dios, pero ya como nosotros hemos venido estudiando, sabemos que Jesús no era Dios, que tenía todas las características de Dios, pero él no era Dios, él era un hombre que tenía todas las similitudes con su padre porque se parecía a su padre, pero en forma física, en forma de hombre. Entonces el nacido de Dios confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, nosotros ya sabemos y tenemos la confianza y la certeza de que el Señor Jesús vino en carne, que hoy en día es carne glorificada, ¿sí? Porque ya subió a los cielos, fue glorificado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero en sí nosotros ya sabemos que dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, el nacido de Dios confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ya lo creemos y ya sabemos cómo fue el proceso y ya sabemos de qué manera lo hizo Dios. El nacido de nuevo es de Dios. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo pertenece a Dios. O sea, ya nosotros ni siquiera somos dueños de nosotros mismos, sino que es Dios el que está en nosotros. Y es Dios el que es nuestro dueño. Él es nuestro dueño. Él fue el que nos compró y nos compró a precio de sangre por medio del Señor Jesús. Entonces, el nacido de nuevo confiesa que es de Dios. Yo soy de Dios. Usted debe ser de Dios ya también. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, cuando alguna cosa procede de Dios, pues no es agradable para nosotros y por eso somos de Dios. Cuando no procede de Dios, aunque nos estén hablando de la misma Biblia, pues si no procede de Dios, eso no, ya no nos causa a nosotros un bienestar. Hace un tiempo alguna persona que se fue de la iglesia me dijo que estaba asistiendo a otra iglesia y que el pastor que les enseñaba que no, que muy bueno, que muy acertado y me mandó unas clases para que las vieran. Y de hecho, pues sí, el Señor predicaba muy bien, con la Biblia en la mano, con tablero, con fechas, con todo, unas clases tremendamente bien elaboradas, pero el Espíritu Santo no me dejaba sentir en paz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí había un error. Porque si yo estoy seguro de que pertenezco a Dios, que soy de Dios, el Espíritu Santo no me va a dejar caer en el error. Entonces dice, en esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu del error. Entonces, aunque muchas personas vengan y con tremenda eh, palabra convincente, el Espíritu Santo, tengamos la seguridad de que no nos va a dejar caer en el error. Eso es importante que en un nacido de Dios. Dice que el nacido de Dios ama y conoce a Dios. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, un nacido de Dios ama y conoce a Dios. Nuestro primer amor debe ser el Señor Dios. No puede ocupar el segundo lugar porque Él es celoso. Él demanda de cada uno de nosotros el primer amor. Y cuando hemos nacido de nuevo, es muy fácil amar al Señor y verdaderamente conservarlo ahí en el primer lugar de nuestro corazón. ¿Sí? No lo pueden ocupar ni nuestros hijos, ni nuestra esposa, ni nuestro cónyuge, ni ninguna otra persona puede ocupar ese lugar. El nacido de Dios ama y conoce a Dios y lo tiene en su primer lugar. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Vive en el lugar de Jesús. El nacido de Dios vive en el lugar de Jesús. O sea, hoy en día nosotros somos esos embajadores, esos representantes del Señor aquí en la tierra y nosotros somos Jesús, vivimos en su lugar. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora nosotros somos los embajadores, ahora nosotros somos los representantes, ahora nosotros somos esos Jesús en la tierra. El Señor Jesús dice que fue glorificado arriba en los cielos y por lo tanto pues ya no estaría solamente acá en la tierra. Ahora la tarea es de nosotros. Nosotros tenemos que ser esos Jesús acá en la tierra, sin importar si somos hombre o mujer, pero sí nuestra labor y si hemos nacido de nuevo es que vivimos en el lugar de Jesús. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Otra característica es que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Recordemos que confesar es que estamos dispuestos a dar nuestra vida por eso que estamos afirmando. Para muchos confesar es que yo digo que sí, que Jesús es el Hijo de Dios y ya listo, eso fue confesar. Pero recordemos que bíblicamente confesar es que estoy dispuesto a que me quiten la cabeza, a que me quiten la vida por esa confesión que estoy diciendo. Sí, entonces, el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, un nacido de nuevo, una persona tiene la característica de ser nacido de Dios si confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, está dispuesto a dar su propia vida por esa afirmación. Es todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, el nacido de Dios confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. El nacido de Dios ha conocido y creído en el amor que Dios tiene para con él. Entonces, conocemos, nosotros cuando hemos nacido de Dios, conocemos y hemos creído en el amor de Dios. Hemos ya visto esa obra, todo lo que Él hizo, todo lo que el Señor se esforzó para que usted y yo hoy en día fuéramos salvos. Entonces permanecemos en Él y dice que el amor de Dios tiene para con él. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Entonces, cuando hemos nacido de nuevo, dice que hemos conocido y creído en el amor de Dios para con él. Entonces, una persona que ha nacido de Dios cree en el amor de Dios y habita y permanece en él. El nacido de Dios tiene una característica muy importante. ¿Cuál es? Que no teme. Dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y en el Dios. Entonces, esto ya me va a capacitar y me va a permitir no temer. Dice, ¿de quién temeré? Sí, muchas personas podrán quitarme la vida, pero no van a poder enviar mi alma al infierno. Dice que temen más bien a aquel que es capaz de echar el cuerpo y todo el ser al infierno. Pero las personas aquí solamente podrían, lo máximo que podrían llegar a hacer es quitarme la vida, la vida física, el cuerpo. Es lo único que podrían llegar a matar, porque no podrían enviarme al infierno. Entonces, porque es lo que muchas personas más le temen, ¿sí? Las personas también le temen a la enfermedad, le temen a la muerte, le temen a la pobreza, le temen a la soledad, pero simple y sencillamente el nacido de Dios no teme, en él ya no hay temor, sino que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y asimismo Dios permanece en él y en Dios, por eso no teme. Otra característica es que cree que Jesús es el Cristo. Entonces dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por él. Entonces, cuando nosotros somos nacidos de nuevo, creemos en que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que creemos que Jesús es el Cristo, el que envió Dios para propiciación por nuestros pecados, el que hizo toda la obra redentora por nosotros. En eso creemos cuando hemos nacido de nuevo. El nacido de nuevo también tiene otra característica muy importante y es que vence al mundo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, esta fe que está aquí hablándonos la escritura es esa fe para salvación. Ha vencido al mundo. No es tanto la fe por un enfermo,
sanar un leproso, bueno, lo que sea, porque esa fe es importante, pero en este caso, esta fe que vence al mundo es que sí, nosotros moriremos algún día, pero seremos salvos. Entonces, lo que vence al mundo es nuestra fe puesta en el Señor Jesús, en Dios, en su obra redentora, y cada una de estas cosas que hemos estado hoy viendo, son características que un hijo de Dios debe tener siempre presente. ¿Por qué? Porque esto me va a indicar que soy hijo de Dios. Otra vez dice que tiene testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, el nacido de Dios tiene testimonio en sí mismo. El nacido de Dios tiene vida eterna, no lo podemos dudar. El nacido de Dios tiene vida eterna. Recuerde que cuando hemos nacido de Dios somos herederos y coherederos de la gracia de Dios, o sea, de la salvación. Otra característica importante es que todo lo que pide conforme a la voluntad de Dios, lo recibe. No es porque nosotros pidamos por pedir, sino que recibimos conforme a la voluntad de Dios. Y conforme a la voluntad de Dios es que pedimos cosas necesarias, cosas que se necesitan, no para nuestra vanagloria, para nuestro deleite, sino que se necesitan. Dios obviamente nos consiente, nos da cositas que de pronto a veces ni siquiera hemos pedido, pero eso ya es porque es un Padre amoroso. Pero una característica del nacido de Dios es que todo lo que pide conforme a la voluntad de Dios, lo recibe. ¿Sí? Y, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Él nos oye. No quiere, esto de que Él nos oye no quiere decir que sí efectivamente ya no lo va a dar porque es una obligación. No, no es una obligación, sino que si está conforme a su voluntad, Él oye todas las cosas y si es conforme a su voluntad, lo va a hacer, lo va a dar. El nacido de Dios intercede por los demás. Esta es una tarea que siempre tenemos cuando nosotros ya hemos creído y sabemos y tenemos la certeza de que hemos nacido de nuevo, que intercedemos por los demás. Esto es algo que siempre está en nosotros y es parte del amor de Dios en cada uno de nosotros. ¿Sí? Otra característica es que Jesús le guarda y el enemigo no le toca. Esto es importante que lo tengamos en claro. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces tengamos la certeza, la seguridad de que el maligno no nos puede tocar, a no ser de que sea en el caso como de Job, que fue Dios que le permitió tocarlo, pero aún así nosotros tenemos la oportunidad de orar y pedirle a Dios que no le autorice, que no le permita. Recordemos que también el Señor Jesús, él le dijo a Pedro que el enemigo le estaba pidiendo para zarandearlo, pero en este caso nosotros también tenemos que estar ahí pendientes y pedir en oración, en súplica al Señor que no le permita al enemigo que nos toque, que no toque nuestra familia ni ninguno de nuestros bienes. Por eso tenemos que tener la certeza de que si hemos nacido de Jesús, de nuevo, dice que Jesús le guarda y el enemigo no le toca. Entonces, Señor Jesús, guárdanos, el enemigo no me puede tocar, tengo la certeza de que el enemigo no me puede tocar. El nacido de Dios tiene entendimiento para conocer a Jesús. Muchas personas creen conocer a Jesús, pero cuando uno les pregunta algo, no saben nada acerca de Dios. Entonces, cuando nosotros hemos nacido de Dios, tenemos el entendimiento para conocer a Jesús, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él pretende, cómo lo hizo, de qué manera lo hizo, por qué, y todas las cosas acerca del Señor Jesús. Eso es lo que se dedica a un nacido de nuevo. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces, que ese velo no se ha quitado. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿por qué dice que este es el verdadero Dios? Porque el Señor Jesucristo ya fue glorificado y ahora hay un hombre en la eternidad, de una carne que ya no es como la de nosotros corruptible, sino de una simiente incorruptible. Por eso lo dice la palabra. Y bueno, también es bueno dejarlo en claro, aunque ya tengo la certeza de que lo hemos estudiado nosotros. Bueno, amados hermanos, pues iba un poquitico corriendo porque pues el tema es un poquito extenso y pues también dependemos del tiempo y es bueno que nosotros respetemos los tiempos que tenemos.
¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que de pronto quedó inconcluso? ¿O qué opinan mis hermanos de la clase? Pastor, Sí, señor. sí, pastor. Bendiciones, muy bonita enseñanza. Dios me lo bendiga, pastor. Eh, yo tengo una duda acá sobre, vamos a ver, estoy analizando aquí. En el número 6, pastor, la sexta característica de un nacido de nuevo, y es que Sí. dice, guarda los mandamientos. Ujú. Está en el 2, 3 y 5, 3. 5:3. Ajá. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sí. Ahí sí. Quiero hacer una pregunta en relación a este punto. Aprovechando que usted pues está explicando, yo quisiera saber a qué se refiere con guardar los mandamientos de Dios. Eh, no sé si se está refiriendo a la ley, porque yo recuerdo que los fariseos, los escribas, todos ellos trataban de guardar la ley porque según ellos que era por guardar la ley es como se obtendría la salvación, ¿verdad? Y Sí. entra ese tema que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que los mandamientos de Dios nadie las puede cumplir y solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice que debemos de guardar sus mandamientos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo quisiera que hiciera un comentario sobre esto, pastor. Sí, pues para mí yo siempre he pensado que es algo desafortunado en el momento en que se hizo como esa división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque para muchas personas el Antiguo Pacto, no, que eso ya es antiguo, que no hay que, y nos perdemos de muchas bendiciones que hay allá por pensar de que es el Antiguo Pacto, de que ya no tiene valor, de que ya no tiene sentido. Y de la misma manera, pues, lo hacemos con el nuevo pacto, ¿sí? Dice, pero en el punto en el que usted se refiere, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, recordemos que desde el Antiguo Testamento hay mandamientos que están escritos, que están ahí, ¿sí? De pronto no son parte específicamente de los 10 mandamientos de las tablas de Moisés, sino que son cosas que aún siguen vigentes para cada uno de nosotros, para que los guardemos. Es decir, hay mandamientos o leyes que el hombre pone, pero no son de acuerdo o conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar siempre, que si la ley o el mandamiento que imponen las personas, la ley y las autoridades son conformes al corazón de Dios, pues entonces nosotros también tenemos que tenerlas en cuenta. Dice, en este caso en el que guarda los mandamientos, pues la importancia de que el Espíritu Santo more en nosotros, porque nosotros podríamos decir, no, es que este mandamiento es del Antiguo Testamento, pero si aún así sigue vigente para nosotros, si aún así sigue vigente para su pueblo, pues entonces tenemos que hacerlo porque nosotros nacidos de nuevo hacemos las cosas que le son agradables al Señor. Si el Señor desde el Antiguo Testamento dijo, no matarás, y después el Señor Jesucristo también dijo lo mismo, pues es un mismo mandamiento el cual sigue teniendo vigencia, no matarás. Y no es gravoso para nosotros, sino que nosotros hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si desde el Antiguo Testamento decía que no robarás, pues no robemos. No, que es que en el nuevo pacto no dice eso, que es que, no, pues es que es un mandamiento que le agrada al Señor, que nosotros lo hagamos, que nosotros lo cumplamos. Entonces hagámoslo, ¿sí? No le busquemos excusas, sino que sea el Espíritu Santo guiándonos, llevándonos a toda verdad para que podamos cumplir todos estos mandamientos. Y todas estas características de un hijo de Dios las podamos tener nosotros. No sé si de pronto está como muy, muy dura Sí, la respuesta.
No, está todo bien, pastor, coincide con lo que yo estoy centrado porque yo veo mucho en la Biblia, pues, porque en Apocalipsis dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, va, la fe Ujú. de Jesucristo, va. Entonces, yo siempre, bueno, no sé qué me dice usted, yo pienso o creo que bueno, yo voy a separar entre la ley moral de Dios, o sea, de Dios con Israel, con la ley ceremonial. Porque imagínense, la ley ceremonial dice que ofrecían holocaustos, Ujú. sacrificios, de todo eso, el día de reposo, porque Jesús dice, el que viene a mí, pues hallará, yo soy en su reposo y yo soy el sacrificio. O sea, yo siento que la ley moral sigue vigente, pues para mí sigue vigente, porque, por Sí, ejemplo, claro. El apóstol Pablo dice, eh, decimos que la ley es mala, dice, de ninguna manera, dice, Ujú. porque ¿cómo es que yo logro ver que soy pecador si no fuera por la ley? Dice, o Sí, sea que los mandamientos de Dios es como un espejo, va. sí. Miramos cómo somos, pero ¿qué pasa cuando nos retiramos del espejo? Se nos olvida cómo nos peinamos, ¿verdad? Entonces, Sí, tenemos que ir otra vez al espejo. sí, totalmente de acuerdo. Se le fue el sonido al Es una hermano. pequeña, eh, eh, yo creo que es muy bonito este tema, pastor, porque yo me acuerdo que un hermano me dijo, hermano, si los 10 mandamientos ya no están vigentes. Ah, ¿y por qué dice usted que ya no están vigentes? Ah, porque me citó Hebreos donde dice que el viejo pacto, bueno, si ya es viejo, entonces tiene que desaparecer, para eso hay un nuevo. Ah, muy bien, dije yo, pero recordemos que Jesús dijo que yo no he venido a abrogar a los profetas, sino que yo he venido a cumplir. Ah, pues es que lo dejé así como que con duda, pues, porque para mí los Sí, mandamientos de Dios siguen sí, perfectos. sí, sí, Y vigentes. en Isaías dice que sé que se la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra no, no pasará, pues. Sí. Entonces, yo creo que hasta ahí, gracias, pastor, por darme la No, y explicación y muy disculpe por excelente ese interrumpirme. aporte, hermano. Muy excelente ese aporte, de verdad. Ah, y Muchas gracias. ya se me olvidaba la otra pregunta, pastor. Eh, Usted me dijo aquella vez que son 613 mandamientos los que cumplió nuestro Señor Jesucristo. seiscientos Ahora, trece estos mandamientos son los que Él nos demanda que nosotros cumplamos. No, no, no porque hay algunos que son para sacerdotes, hay Entonces, algunos que son, entonces depende del propósito, ¿verdad, pastor? sí, sí, ¿para qué? Porque Pues nosotros somos para salvación, para salvación, correcto, a sí, cambio señor. Él para sacrificio. También, sí, y él sí Perfecto. tenía que cumplir con algunas Amén. cosas y algunas ceremonias y todo eso, sí. Amén, pastor. Amén. Amén. No, pues gracias, pastor. Lo felicito por su enseñanza, muy apegado a la Biblia, todo. Y la verdad que sí, es la palabra de Dios nos desnuda completamente y gracias porque el Señor pues nos está hablando hoy día, va para prepararnos, ¿verdad? Porque Amén. para esto sirve, ¿no, pastor? Para estar Sí, 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 preparados y la verdad que si el Señor no nos hablara, pues sí. definitivamente no nos tenemos que preparar, pero gracias a Él, pues, por misericordia, ¿verdad? Nos llama y también a usted, pastor, Dios me lo bendiga. Amén. Pues sí, esa era la idea, aunque pues estuvo un poquitico ahí corriendo, pero bueno, lo importante es que se pudiera entender
Y pues para que ahorita que comencemos con el tema de los mandamientos de Jesús, pues ya nosotros los podamos tener un poquito como más en claro, ya tengamos también como el propósito de conocerlos y poderlos aplicar a mi vida, ¿sí? Porque recuerden también que la Escritura dice que el que no conozca la ley no me hace excepto de ella. O sea, que hay mandamientos que están ahí ya escritos y el que no los conozca no quiere decir es que ya me los, ya no tiene nada que ver conmigo. Entonces, conozcámoslos para que los practiquemos, para que nos ayuden a vivir esa vida en santidad. Y bueno, ese es el propósito de esto, que nosotros primeramente, esta clase es muy íntima para cada uno de nosotros, para que nos evaluemos y así mismo nos autocritiquemos y veamos qué nos falta, qué tenemos que hacer. Bueno, esto es para nosotros, para que nos lo apliquemos a cada uno de nosotros. Entonces, con la ayuda de Dios, pues vamos a empezar los mandamientos de Jesús. Es bueno de pronto también que tengamos un periodo de descanso, pero pues nosotros sabemos que en Dios no hay descanso. Pues yo siempre he pensado que en Dios no hay descanso y es más, pienso que las vacaciones nos afectan como creyentes. Entonces, pues igual se va a dar un tiempo de descanso. Yo creo que, bueno, terminamos este tema que va a venir y es posible que nos podamos reunir todos para hacer una ceremonia de despedida, nos podamos reunir con los otros cursos, o mejor dicho, con las personas que han aguantado hasta acá, porque pues al principio habían muchísimos inscritos, pero pues poco a poco solamente quedaron ustedes, que son los de más calidad, por decirlo así, que sobrevivieron a todo este año de estudio. Entonces, pues la idea sería, si ustedes quieren, ya en el periodo de vacaciones, nos podríamos reunir de pronto un día en la semana y hacer como un culto para nosotros. O si podemos de pronto traer un invitado, o si ustedes quieren totalmente descansar, pues entonces quedo dispuesto a lo que ustedes nos digan, pero pues ya vamos a empezar el último tema y bueno, vamos a salir un tiempito de vacaciones y yo creo que volveríamos a reanudar por allá a mediados de enero más o menos. Entonces, pues hermanos, quedo pendientes, no sé ustedes qué opinan o qué me pueden aportar o cómo lo podemos hacer. Entonces, pues